decir, por cuanto tú sabes que hay una diferencia entre la vida del cristiano y el que no es cristiano, por tanto, deberías ser imitadores de Cristo para que puedas cumplir o andar en esa nueva vida a la cual hemos sido llamados. Y ese es el mismo llamado para los hijos de Dios en el tiempo que estamos viviendo, aún como vivían los cristianos en aquel tiempo. Nosotros seguimos teniendo también la misma influencia del mundo que nos quiere mezclar y hacer que podamos practicar ciertas cosas del mundo y pensar que todo está bien, mas tiene que haber una diferencia. Y hablo en cuanto a la forma de vivir, no en cuanto a valores. Delante de Dios todos valemos lo mismo, pero en cuanto al estilo y forma de vida tiene que haber una diferencia. Y el cristiano tiene que entender eso. Por eso es que Él hace esto y se lo da como una orden. Mire la forma como dice, sed pues, es decir, por tanto que conoces que debe haber una nueva forma de vida, dice sed. Y esta palabra aquí, en la forma gramatical en que está escrita, indica, hermanos, un presente progresivo, es decir, que tiene que ser continuo. Sé pues imitadores de Cristo. No es que un momento, sino es sed. Está diciendo presente, continuo y imperativo, es decir, como una orden. Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Imitadores, hermano, viene de la palabra griega imites, que quiere decir como copiar, o donde también se viene la palabra que nosotros usamos en castellano, mímica. Cuando alguien imita, pero vamos a imitar el carácter de Cristo, no a Dios, porque Dios, hermano, con los atributos de deidad que tiene, nosotros no podemos ser omnipotentes, no podemos ser omniscientes, no podemos ser omnipresentes, pero sí podemos imitar el carácter de Cristo. Y Dios nos ha capacitado con su Espíritu para que nosotros podamos obedecer en esta naturaleza ese carácter que Él nos demanda. Porque Él nos dio de su Espíritu como gracia, como don, para que nosotros pudiéramos hacer. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, con ese poder de dominio propio podemos someter todo aquello que Él nos demanda para poder cumplir estos requisitos, esas cualidades, esas virtudes y poder ser semejantes a Jesucristo. Es decir, que la norma que nosotros debemos seguir para vivir la vida y ser imitadores de Dios o de Jesucristo es copiar el carácter de Dios. El imitar el carácter de Cristo es tan necesario para vivir y cumplir ese llamado de poder ser santo como Él es santo. Por eso en la palabra de Dios usted va a ver muchas exhortaciones acerca de lo que nos dice que seamos semejantes, que seamos imitadores de Cristo. Nosotros aquí en nuestra congregación, hoy vamos a concluir una jornada de ayuno y oración. Pero juntamente con el ayuno y la oración nos propusimos hacer un devocional diario. El devocional tenía como tema ser como Cristo, imitar a Cristo. Y para eso habían 21 características o virtudes de Jesucristo que cada día había una que la estábamos analizando.
A medida pasaban los días, nos íbamos dando cuenta la necesidad que tenemos de acercarnos más a Cristo. Porque podíamos examinar nuestras vidas y mirar que a algunos nos hacía falta paciencia, a otros amar como Cristo ama, a otros quizás necesitábamos perdonar para poder ser sanados, a otros teníamos que mostrar la humildad a través de la obediencia a la palabra de Dios. A algunos nos falta fe, a otros teníamos que ser un poquito más creativos en cuanto a vivir una vida que le agrada a Dios. Algo otros pudimos saber que en Cristo podemos descansar y tener paz. Algunos descubrimos, hermano, que debemos tener pasión por hablar de Jesucristo. Porque quizás hemos ignorado que nosotros tenemos algo que no lo tiene todo el mundo y es algo tan valioso. Es las buenas nuevas que van a darle la vida eterna a aquel que conozca esa verdad. Y por eso debe haber pasión en aquel que conoce esa verdad, porque esa verdad es la que nos hace libres. Tenemos que despertar y saber que adoramos un Dios que hace milagros, hermanos, pero para eso tenemos que creer que en medio de la dificultad, en medio del problema, es donde Dios interviene y obra milagros, y tenemos que creer, así como Jesús estaba confiando en el Padre. Tuvimos que detenernos y saber de que nosotros no somos los jueces, sino solamente el Señor. No podemos juzgar a otros si queremos ser imitadores de Cristo. Una de las que nos conmovió es el poder saber que tenemos que permanecer en oración. Porque vimos que aún el Hijo de Dios, hermano, lo que nosotros miramos en la Escritura dice que se apartaba. Muy de mañana se apartaba solo a orar con el Padre. El Hijo de Dios, hermano. Y a veces nosotros decimos, hoy no necesito. Hoy estoy bien. No necesito hablar con Dios. Pero si el Hijo de Dios lo necesitaba, por alguna razón era, mucho más nosotros. Por eso aquellas palabras cuando Jesucristo iba a la cruz del Calvario y aquellas mujeres iban detrás de Él llorando. Él les dice, no lloren por mí, mas lloren por vosotros. Porque si esto hacen con la leña verde, ¿qué no harán con la seca? Por eso es que hay necesidad de permanecer en oración, hermano. Para saber que en el momento que el enemigo quiere venir a traer desánimo, quiere venir a robarte la bendición de Dios, tú sabes en quién estás confiando. Tú sabes quién es tu Padre. Tú sabes quién va en tu barca. Tú sabes quién es Jesús de Nazaret. Y porque has hablado con Él cada mañana y sabes la respuesta que Él tiene para sus hijos. Aprendimos que liderar no tiene que ver con imponer ni dar órdenes, sino en servir, como Cristo lo hizo. Él les enseñó a los discípulos cuando en aquel momento que ellos estaban discutiendo quién quería estar a la derecha y quién a la izquierda, Él les hace una aclaración y le dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues todos concluyeron que la respuesta es el que se sienta a la mesa. Y Él se para y le dice, pues yo he venido como el que sirve. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos enseñó que en el servicio está el liderazgo. Seguir su ejemplo. No hay otro en que nosotros podamos poner nuestra mirada, sino en el autor y consumador de la fe. Ser semejantes a Él, ¿cómo? Imitándolo. Ser imitadores de Él, conociendo todas sus virtudes. Saber que por Él hemos sido limpios, que teníamos una condenación eterna, pero Jesús nos limpió. Que podemos estar siempre gozosos, porque Él nos dio de su Espíritu para poder mantener ese gozo. El gozo no está determinado por las circunstancias de la vida. Es decir, no voy a estar alegre porque me fue bien, o voy a estar triste porque me va mal. Es decir, nuestra vida no va a andar como oscilando, altas y bajas. Cuando tienes el gozo del Espíritu Dios y conoces a Cristo, tú vas a tener un gozo constante. Que en medio de la prueba tú vas a estar
gozoso. El gozo es diferente a la alegría, hermano. Por la alegría viene por lo bien que nos va. Y la tristeza por lo mal. Pero el gozo es algo estable que viene por el Espíritu Santo. Y tú y yo lo tenemos. Por lo tanto, debemos siempre reconocer que es una virtud y algo que Dios nos ha dado y debemos contar con eso. Practicar la honestidad. Aquí nos detuvimos nosotros cuando estábamos hablando acerca de la honestidad, porque a veces en cosas tan sencillas se nos olvida practicar la honestidad. Y la honestidad debe ser en un aspecto integral de nuestro ser completo. No solo en ocasiones, sino en una forma integral de poder ser honesto con Dios, con uno mismo y con el prójimo. 3 áreas que uno se tiene que estar vigilando. Se las repito. Honestos con Dios, con uno mismo y con nuestro semejante. Y tú te estarás acercando a ser imitador de Cristo. Saber cómo Él nos ve. ¿Por qué es tan importante, hermano, esto? Porque a veces el enemigo es un mentiroso y nos quiere hacer saber que somos perdedores, que estamos caídos, que estamos condenados. Mas Jesucristo dice que Él nos ve sentados al lado del Padre. Esa es la visión de Cristo. Porque Él por su sangre, Él nos mira justificados. Aunque lo merecemos la condenación, Él sabe que Él pagó un precio por nuestra redención. Y nosotros eso es lo que debemos confiar. Somos justificados por la fe. Y eso nos debe dar confianza y seguridad. Perseverar hasta el fin. Jamás debemos cansarnos ni detenernos. No importa cuánta barrera el enemigo nos presente, nosotros debemos seguir luchando. Porque hay un premio esperándonos al final de la carrera. Entrega total. Y aquí podemos quizás algunos ver que nos quedamos cortos. Porque a veces uno piensa que le está sirviendo mucho al Señor. Algunos dicen, ay hermano, ¿para qué va tanto a la iglesia? ¿Para qué busca al Señor? ¿Por qué hace eso? Es demasiado. Pero debemos entender que debe ser una totalidad. Si tú eres del Señor, Él es tu dueño. Y lo que Él dice, eso se debe hacer. Entonces, eso nos ayuda a nosotros poder saber que cada vez que el Espíritu nos impulsa a hacer algo, es porque Dios nos quiere usar y estar con esa disposición. Y por último, que nosotros pudiéramos estar siempre agradecidos con Dios. El agradecimiento es parte integral de ser un adorador. Y eso es lo que Dios busca, que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Al nosotros mirar estas 21, no que sean las únicas o todas las que tenemos que imitar, hay más en la Biblia, pero era 21 días el devocional y a través de eso nos podemos aprender. Yo la traté, no sé si las alcanzan a ver desde allá, hermano, pero si puede tomarle una foto, usted puede llevarlas y pensar siempre que cada vez usted puede acercarse cada vez que practica una de estas cualidades. Pero el Señor fue más específico cuando Él estuvo aquí en la tierra, de que nosotros pudiéramos ser como Él es. Él mismo en múltiples ocasiones nos exhorta a ser como Él es, a amar como Él amó. Mire, en el Evangelio de Juan lo presenta de esta manera, el capítulo 13, verso 34. Hablando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otro. ¿Usted sabe cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Cristo? Con amor eterno. ¿De qué otra manera nos amó? Dio su vida, hermano.
versículo que todos nos sabemos, Juan 3:16. Allí dice, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Y eso es lo que Él demanda. El ser imitadores de Él dice, amad como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En el Sermón del Monte, Él trata de aclararle a todos aquellos que lo seguían, porque ellos estaban tratando de ver que cumplían la ley de Moisés. Pero Jesucristo, con el énfasis de quererles decir que fueran imitadores de Él, en el capítulo 5 de Mateo, yo solo le voy a leer el 43 al 45, pero todo el capítulo 5 se trata del Sermón del Monte, se le llama así porque él lo subió a la montaña y ya comenzó a hablarles de diferentes temas. Pero uno de ellos que les decía, oíste que fue dicho, ahí en el 43 del capítulo 5, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que estaba en la ley. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, él estaba diciendo, si practicas esto, entonces tú formas parte de la familia de Dios. Dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, para Él no hay excepción de personas. Y Él pide a sus seguidores, a los hijos de Dios, a los cristianos, a ti y a mí, de que nosotros podamos tener esa misma actitud que tuvo Él con los semejantes. Más adelante, Pablo, escribiéndole a los filipenses, Él nos da a entender cuál debe ser nuestro pensamiento, que debe parecerse al de Jesús. En el capítulo 2, verso 5 de Filipenses, Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza a detallar qué fue lo que siendo Dios se hizo como uno de nosotros. Que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad por amor y se ofreció para poder rescatar lo que se había perdido. Más adelante en la carta que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, nos invita a seguir las pisadas de Jesús. Y muy interesante lo que pone el apóstol Pedro acá, ahí en el capítulo 2, el verso 20 y 21 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Es decir, si estás haciendo el mal, de todas maneras vas a tener consecuencias y lo soportáis, en otras palabras. Y dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto nos enseña a no quejarnos cuando hacemos el bien y no tenemos una recompensa de la acción que hacemos, sino que siempre hay que hacer el bien. Y continúa diciendo, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Es decir, diciéndonos esto también ustedes tienen que soportarlo o hacerlo, para que sigáis sus pisadas. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano, que esa vida que nosotros nos hemos sido llamados a vivir solo imitando a Cristo es que podemos encontrarle o la forma de cómo poderla practicar.
Pablo más adelante en la misma carta de Efesios en el capítulo 5 ordena a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo pensé que iba a ir un gloria a Dios de las hermanas aquí, que ya iba a parar yo aquí. Lo voy a repetir, tal vez ahora se despertaron y si está allí a la par, nomás no lo vaya a codear. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué diferencia cuando le ponemos atención a la palabra. Pero esa es la verdad, hermano. Para que después tú puedas decirle el versículo que está más adelante, en el 25, donde dice: mujeres, someteos a sus propios maridos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya has mostrado el amor como Cristo lo hizo, hermano. A veces nosotros solo ocupamos el versículo y nos olvidamos del contexto de lo que está anterior. Pero si nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ellas, entonces no, tú ni tienes que exigir por qué nosotros nos rendimos a Cristo, por qué alabamos, por qué glorificamos, por qué nos sometemos a Él. Porque Él mostró su amor, hermano, primero para con nosotros. Él nos amó primero. Por eso es que ahora estamos rendidos completamente a Él, porque Él nos mostró ese amor y de eso es lo que habla al matrimonio. Cuando nosotros entendemos el ejemplo que Él dio en cualquier faceta, área o etapa de la vida, siempre vamos a tener recursos en la palabra de Dios para poder imitar a Cristo. Siempre, en cualquier área de nuestra vida, vamos a encontrar el poderlo imitar. Y imitándolo a Él es que estamos acercándonos a poder cumplir el llamado que tenemos de ser santo como Él es santo. Es la manera que Él nos ha enseñado a ser como Cristo. Por eso Él se tuvo que hacer, repito esto, hacer como uno de nosotros, para que no hubiera excusa en nosotros decir: pues Él es Dios. No, Él adquirió naturaleza, fue 100% hombre. Experimentó todo, hermano. Eso es lo que habla el escritor de Hebreos, dice: pero sin pecar. Y por eso es el máximo ejemplo que nosotros podemos tener. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos imitando a Cristo? Esa es la otra parte que nosotros debemos entender acá. A ver si me la pasa la otra, mijo, por favor. Convirtiéndonos en dignos de ser imitados. Pero para eso debemos ser imitadores de Cristo. Yo no puedo decir, como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, si no imito a Cristo. Pero mire, esto que el apóstol tenía era esa certeza que él estaba siguiendo los pasos de Cristo. Por 2 ocasiones, tanto a los filipenses como a la iglesia que estaba en Corintio, él le hace saber lo mismo. En Filipenses capítulo 4, verso 17 dice: sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Hablando Pablo a los filipenses. Luego, cuando le escribe a los corintios, le dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas palabras son comprometedoras, porque era alguien que
imitaba o seguía a Cristo. Y a eso somos llamados todos nosotros. A no solo imitar a Cristo, sino también ser imitadores. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia que estaba en Corintios, porque ellos no habían visto a Cristo, no tenían las escrituras como ahora nosotros podemos conocer lo que Cristo hizo. Y por eso él les había hablado y les decía eso: imítenme a mí, pues yo hago lo que Cristo hace. Y así como el apóstol Pablo se colocaba en la posición de alguien que podían imitar, asimismo cada uno de nosotros podemos estar en esa posición si somos imitadores de Cristo. Porque sabe que eso va a transmitir y dar a conocer quién Cristo es. Este mismo llamado que el apóstol Pablo decía a estas dos iglesias de Asia Menor, también se lo hizo a su discípulo joven, Timoteo, que también aplican ahora para la juventud cristiana que está viviendo en este tiempo. Y él escribe en su primera carta que le hace a Timoteo, en el capítulo 4, versos 11 y 12, le dice esto: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire qué orden tan específica. Sé ejemplo de los creyentes. Hay gente, hermano, que seguramente no lee la Biblia, aun cuando está al alcance de todo. Pero verán nuestro andar y podrán ver la palabra en acción. Voy a repetírselo. Hay personas que seguramente no saben que hay una palabra y una verdad revelada, o nunca han leído una Biblia. Pero verán nuestro andar y podrán ver la palabra en acción si somos imitadores de Cristo. A lo mejor no han oído quién es Cristo, o no han oído lo que Él ha dicho, pero lo pueden oír en nuestra forma de hablar. Por lo tanto, tenemos que imitar. Por eso le decía el apóstol: sé ejemplo de los creyentes en palabra. El mismo apóstol Pablo dice que ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino aquellas que sean para la edificación de los que nos oyen. Hemos hablado otras veces de esta cosa. Yo siempre les he dicho, hermano, cuando vayamos a hablar, siempre pensemos si lo que vamos a hablar es verdad, si es necesario. ¿Y la otra cuál es? Eso, si edifica. Porque eso es lo que va a ver la gente, hermano. Eso es lo que va a ver. Si somos imitadores de Cristo, van a ver en nosotros a Cristo reflejado por las palabras que hablamos. Algunos quizás no vieron o no ven el carácter de Cristo, pero pueden verlo
en nuestras acciones, hermano. Nosotros pusimos aquí 21, pero hay muchas que muestran el carácter de Cristo y que puede reflejarse a través de nuestras acciones. A lo mejor ellos no saben cómo poderse dirigir en la vida y seguir los pasos de Jesucristo, pero hay hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero que siguen sus pasos y podemos decirle, camina de esta manera. Que nos puedan ver tanto en la casa como en la iglesia, como en el trabajo, personas a poder seguir sus pasos, imitarlo, porque están cubiertos o están con la cobertura de la bendición de Dios. Porque han entendido que estando bajo el abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Quiero concluir con esto. El mundo necesita ver a Dios, hermano, en la práctica de conducta de la iglesia. Porque es el lugar donde debemos mostrar a Cristo. Pero para eso debe haber una diferencia en el que es redimido por la sangre del Cordero y el que no es redimido. Tiene que haber una diferencia. Ahora ha entrado en la iglesia una similitud donde ahora tú no identificas, la gente va a la iglesia y no sabe si es convertido o no es convertido. Y hay personas que quieren escudarse y decir, oh hermano, es que Dios mira el corazón. Sí, pero Dios mira el corazón también, pero lo quiere transformado y que seamos imitadores de Cristo, hermano. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Aquí el apóstol le decía a Timoteo algunas de las cosas que debe haber en palabra. Dice conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esos conceptos que habla allí, uno tiene que examinarse y saber si somos ejemplo. Y debe que haber una diferencia allí. Por lo tanto, es a través de la iglesia, en la práctica de la iglesia, de conducta, donde la gente va a ver a Dios en nuestra vida diaria. Es necesario que nosotros entendamos que modelamos a Cristo, que somos el reflejo de Él. Aquí, para eso nosotros necesitamos entender que tenemos que seguirlo a Él para poder reflejar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Siempre vamos a dar de lo que tenemos. ¿Dónde lo encontramos? En la persona de Jesucristo. Por eso es necesario que nos convirtamos nosotros en personas que modelen el carácter de Cristo. Y podamos decirle al mundo allá afuera, sin palabras, quién es Cristo. Cuando ellos puedan vernos, puedan descubrir la persona de Cristo. Es un reto que tenemos cada uno de nosotros, pero no imposible. Como dije al principio, Dios nos ha dotado de su gracia, de su Espíritu Santo, para capacitarnos para que nosotros podamos ser esas personas que puedan modelar a Él o representarlo a Él. Pero tenemos que imitarlo. Que sin palabras podamos decirle mucho a la gente a través de nuestra conducta. El apóstol Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. ¿Qué es lo que están leyendo los de afuera de ti como hijo de Dios? ¿Qué dice tu comportamiento, tu forma de hablar, tu manera de amar, tu fe, tu fidelidad, tu pureza? ¿Qué dice?
afuera. Para la juventud ahora es un poquito difícil porque cuando hablan de pureza, ahora hasta pueden hacerle bullying o burlarse de ellos. Pero esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero tendrá una cobertura del Omnipotente, que donde quiera que vaya, el abrigo del Altísimo siempre estará sobre ti, porque has imitado a Jesús. Y puedes darlo a conocer donde quiera que vaya, y Él siempre te va a respaldar. Él siempre va a estar con sus ojos puestos en aquel que lo ha recibido como Señor y Salvador. A través de nuestras acciones y actitudes nosotros podemos decirle a la gente cómo es que Dios ama. Cuando mostramos ese amor sin interés, sin esperar nada a cambio, sino así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A servir así como Él sirvió. Él era el Rey de Reyes y vino a servirnos, a mostrar. A que nosotros podamos movernos y actuar de tal manera que puedan ellos querer seguir o querer hacer aquello que nosotros hacemos, porque hay bendición en aquel que imita a Jesús. ¿Qué impide, hermano? Que nosotros podamos ser imitadores de Cristo y ser imitados por aquellos que no conocen de Cristo. ¿Qué impide? Solo nuestra decisión. Solo nuestro libre albedrío. Porque capacitados estamos por la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida, el Espíritu Santo. Solo lo tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros. Para eso tenemos que rendirnos a Él. Dejar que Él ocupe nuestro ser para que entonces nos capacite a poder hacer. Que el Señor pueda poner en cada hijo de Dios, en cada uno de los que decimos llamarnos cristianos, el poder tener y atender este llamado de poder ser santo como Él es santo, y lo podemos lograr cuando nosotros dediquemos nuestra vida a ser imitadores de Cristo. ¿Cuánto quieren proponerse, hermano? Ser imitadores de Cristo. Yo voy a invitarle a que te pongas de pie hoy en esta noche.